Vivimos hiperconectados, pero desconectados de lo verdaderamente importante. Soy Dani Dini y esto es En Conexión, un podcast para volver a lo esencial. Entrevistas con personas que inspiran, ideas y reflexiones que te invitan a pensar distinto y herramientas para diseñar la vida que querés vivir. En un mundo que no se detiene, conectar es un acto revolucionario. Entra en Conexión. El camino empieza acá. Estamos en un momento que tenemos una crisis de creencia muy grande. El 99% de las veces la crisis viene porque no se escuchó el llamado. Hay más verdad en la incertidumbre que en la certeza. Y tal vez las únicas dos verdades que tenemos es que vamos a morir y no sabemos cuándo. Y que si no tenemos esas verdades incorporadas, o sea que somos seres mortales, hasta que vos no incorporas la mortalidad, tal vez no empezás a vivir. Lo que tenemos que saber es que somos seres vivos, que fuimos llamados a ser humanos y que nuestra vida tiene un sentido, y lo que tenemos que hacer es encontrar el sentido de nuestra vida. Hoy en Conexión vamos a hablar de tarot. Pero no del tarot como adivinación, sino del tarot como lenguaje, como espejo, como una herramienta de autoconocimiento, como una puerta al inconsciente. Por eso mi invitado de hoy es Gustavo Villamor. Gustavo es terapeuta, es meditador, es creador de Anú, una comunidad de meditación. Es director holístico en La Coralina, un hotel maravilloso en Bocas del Toro, en Panamá. Desde ahí vamos a tener esta entrevista. Y sobre todo es un gran estudioso de los arquetipos y del mundo simbólico. Gustavo conoció las cartas de tarot a sus 8 años y su primer mazo fue un regalo que despertó una curiosidad que nunca se apagó. A los 14 empezó a estudiar astrología y después la vida lo fue llevando en una profundización de un montón de saberes, como el chamanismo africano, las tradiciones gitanas, el hinduismo antiguo y más adelante la psicología junguiana, algo muy vinculado con el tarot, y de eso hablamos en esta entrevista. En todo ese recorrido de su vida entendió algo clave, y es que el ser humano contemporáneo necesita volver a unir saberes que fueron separados. Gustavo acompaña procesos de transformación a través de la meditación, los baños de sonido, el tarot y el trabajo con arquetipos. Es autor, además de varios libros, docente y creador de contenidos, y recientemente presentó Artesanos, un documental sobre el poder del arte como camino de cura interior. En esta charla vamos a hablar del tarot como mapa del alma, del camino del héroe de Jung, de la sombra del destino y de la elección consciente. Así que, tanto si conocías la herramienta como si te venías preguntando de qué va esto del tarot, esta es una conversación para que conectes con ese mundo y para abrir conciencia. Tiene que ver con cómo los símbolos pueden ayudarnos a mirarnos con más verdad. Te invito a escuchar esta entrevista. Bueno, bienvenido, qué lindo tenerte en este espacio En Conexión. Gracias por sumarte y por ser parte y por traer todos tus conocimientos a este espacio. No, gracias a vos, y bueno, fue un honor que nos vinieras a visitar, que estuvieras acá con nosotros. La verdad que fue muy lindo todas las conversaciones que tuvimos, y bueno, ahora dejarlas un poco, materializarlas en tu espacio me parece más lindo aún, y te lo quiero súper agradecer porque, nada, yo creo que para mí es la cotidianidad, y a veces está bueno que, no sé, que la cotidianidad de uno pase a que lo puedan escuchar otros, ¿no? Me parece hermoso, hermoso. Totalmente. Bueno, le cuento a quienes nos escuchan que hace poquito tuve la oportunidad de estar en Panamá, específicamente en Bocas del Toro, en La Coralina, donde Gus es director holístico y dirige un montón de terapias y de retiros y de, bueno, un montón de capacitaciones. Él es terapeuta, es facilitador, como ya adelanté. Y además, bueno, un estudioso y practicante del tarot y de la astrología también, y de otras disciplinas. Pero hoy Sí, específicamente lo que nos convoca es algo que tal cual, es algo que es muy natural en vos, porque arranca desde muy pequeño y ya nos vas a contar, que es justamente el tarot. Entonces, ahí mi primera pregunta es la que nos dé la bienvenida, Gus, y que vos nos traigas, bueno, ¿qué es el tarot? Si nos tenés que dar una definición vos como especialista, estudiante, practicante y facilitador también de esta herramienta, quizá. totalmente. Bueno, yo cuando empiezo a dar tarot a la gente, le empiezo a decir que es
la herencia dibujada pagana, ¿sí? Porque el tarot tiene que ser dibujado porque se estaba generando un genocidio en la Inquisición y acá teníamos el problema que la gente se transmitía esta filosofía arquetípica de una generación a otra, pero con la cantidad de muertos, porque tal vez nadie habla de esto, Dani. El genocidio pagano fue el genocidio más grande que hubo en la historia. Ubicaros La, un poquito en el tiempo, porque entiendo la que no se Inquisición, la sabe o sí Inquisición. se sabe dónde arrancó el No, no, tarot. no, 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 se habla poco, se habla poco. Yo a veces habla mucha gente de los genocidios y nunca se habla de esto, ¿no? Del genocidio pagano, que es esta matanza de brujas, esta matanza de gente que estaba fuera de lo que era tal vez en ese momento la creencia católica o cristiana. Y se iban matando principalmente a pueblos como los gitanos, que ellos tenían una filosofía de vida que no, ellos no generan una república, no generan una bandera, son nómades. Y de hecho, hoy todavía tenemos tribus ciganas, como se dice en África, ¿no? Que andan dando vueltas y ellos no generan una pertenencia, no generan un lugar. De hecho, creen que toda la tierra les pertenece y que toda la tierra es de todos. Entonces hay como, es otra forma de verlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los estaban matando y había que dejar una herencia. Y también tenían que encontrar la forma de cómo conversar con esa creencia, con esa filosofía arquetípica. Entonces, pintan el tarot. Y el tarot viene a tener toda la información que nos quisieron dejar a través de estos símbolos. Entonces, también un poco engañoso. Hay una carta que cuando la doy, que es la carta número 5, que es el sumo sacerdote, yo le digo, bueno, esta carta es falsa. ¿Por qué? Porque en realidad el número 5 para los paganos es el puente de lo conocido a lo desconocido desde quién soy. Dios, la palabra Dios en el paganismo significa desconocimiento. Entonces, ¿por qué dibujaron al Papa? Porque el Papa era el representante de Dios en la tierra. Entonces, todo esto, te podría hablar de cada carta. Mi familia tiene descendencia gitana y tengo una tía, ahora te cuento un poco de la familia, que está un poco loca la familia, pero bueno, loco a lo arquetípico, no loco a lo psicótico. Pero la historia del tarot, yo a veces los escucho a la gente y digo, no, a ver, esperen. Acá había pueblos que los estaban matando y que no sabían cómo poder dejar la herencia filosófica a sus descendientes. Por eso nace el tarot. Ok. No Y si, nace. si tenemos que explicárselo a alguien que nunca vio un mazo de tarot, eh, cómo está compuesto y para qué esta distribución, nuestra forma y qué significa, ¿no? Todo ese camino Camino. que hace un poco ese mazo, esa vara. Bueno, a ver, hay gente que le dice el camino del héroe, hay gente que le dice el camino del mago, hay gente que le dice el camino del loco. A mí me gusta decirle el camino del héroe hasta que estudié a Jung. Jung me trae un concepto que es el collar neurótico, el collar de perlas neurótico. Y hoy los arquetipos, o sea, que algunos le llaman los arcanos mayores, ese nombre le dio Ryder en la década del 80, ¿sí? O sea, hoy los arquetipos son lo que dividen al mundo de la circunstancia, al mundo de la conciencia, al mundo del consciente. Los arquetipos están en la frontera que abren el inconsciente. Entonces, cuando vos estás trabajando con los arcanos mayores o con los arquetipos, lo que estás haciendo es llevar a salirte de la circunstancia, ¿sí? En el momento en que el tarot se empieza a pintar, no estaba mucho la palabra inconsciente. La palabra inconsciente surge a través de los estudios freudianos y junguianos. O sea, podríamos decir que son los que más lo traen a nuestro vocabulario, al inconsciente. Pero a mí me gusta mucho, Nietzsche hace como un trabajito, ¿no? Que en vez de decir inconsciente le dice la otra escena. Bueno, cuando vos hablás con los gitanos que no están tan empapados de lo que es la psicología, ellos te dicen, bueno, los arquetipos son portales a la otra escena que el alma nos quiere mostrar.
Entonces, es Así. como el arquetipo es un portal, ¿no? Y después aparece la palabra arcanos, que mucha gente te dice, bueno, no, la palabra arcano significa secreto. Sí, es verdad, pero en realidad la palabra arcano significa el secreto que no veo de la circunstancia. Entonces, lo que hace es, el arcano dibuja, profundiza, le pone detalle a una circunstancia. Mm, Entonces, ok. por eso, cuando vos estudiás filosofía arquetípica, el arcano, que son lo que le llaman los raidianos arcanos menores, el arcano es la circunstancia y el arquetipo es lo que abre más allá de la circunstancia. El señor Jung lo explica de esta manera: consciente, collar de perlas neurótico. ¿Por qué? Porque la circunstancia casi siempre es conquistada o puede haber una conquista o una obsesión. Bueno, cuando habla de la neurosis, habla, ¿no?, de que los estados neuróticos tienen una convivencia entre lo que es la histeria y la adicción. Bueno, esta circunstancia neurótica a veces tiene un límite. Y no te olvides que la psicología junguiana es la que dice que la neurosis tiene cura. Y él plantea que el arquetipo es el que abre la neurosis y de esa manera la sana. Interesante, ¿no? Porque ahí empezamos a integrar a otros grandes nombres que quizá, bueno, muchos de los que nos escuchan no se les había ocurrido, no tenían ni idea de que, bueno, Sí, que Jung es parte también. Pero yo antes de meterme en esa profundidad pienso en el escenario, ¿no? En el escenario, de el ese momento. tarotista y el consultante, la persona que llega, ¿no? Con una pregunta, con una duda, con una circunstancia. Y pienso en qué sucede ahí entre medio, porque también está la idea, y me gustaría que vos nos lo cuentes desde el especialista que sos en esto y el estudioso que sos en el tema. Digo, está un poco la dicotomía entre adivinación o autoconocimiento con el tarot. Digo, ¿por dónde va y qué pasa ahí en esa escena? Total. Bueno, creo que tengo que decirlo porque el que más ha defendido esto es el señor Alejandro Jodorowsky, ¿no? El señor Alejandro Jodorowsky ha escrito un libro sobre el tema. O sea, de hecho, Los Caminos del Tarot de Alejandro Jodorowsky creo que es es un libro que la gente que quiere estudiar tarot lo tiene que leer. Y él habla de que el tarot son portales que te hacen conocerte más a vos. ¿Existe el futurismo en el tarot? No, no existe el futurismo en el tarot. Existe la posibilidad en el tarot. No existe la línea, no existe el vector, no te dice lo que va a pasar, te dice la posibilidad que si vos abrís estos portales arquetípicos, ¿qué podría llegar a encontrarse? Pero ¿qué va a depender con lo que te encontrás? Del observador que sos. No te olvides, Dani, que es muy interesante la palabra posibilidad. La palabra posibilidad viene del origen griego y si buscas lo que realmente quisieron poner cuando crean esta palabra es potencia de ser. Entonces, el tarot es potencia de ser. Mm. O sea, entonces el arquetipo cuando se abre, el arquetipo cuando se dialoga en una tirada, acá lo que se abren son potenciales, acá lo que se abren son potestades de ser, no un destino. ¿Sabes por qué esto? Y esto, qué bueno que me lo preguntás porque es parte de las grandes luchas que tienen los gitanos. Los gitanos no creen en el destino. Los gitanos lo que creen es que el destino se va creando. Entonces, ¿cómo van a tener un oráculo, un dogma, donde marcas destino? Cuando ellos mismos, de donde parten, ¿no? De las tierras que surge la ciganería, vos no se cree en el destino, lo estás creando. Nosotros estamos creando este momento y tal vez estamos creando el destino de esta persona que nos está escuchando. Se Mm. está creando. Entonces, lo que hace el arquetipo es la posibilidad de crear que tiene esta pregunta. Y ahí es donde mucha gente cree que el tarot le va a dar respuestas. A veces sí, no lo niego, pero a veces te reformula la pregunta, ¿eh? O sea, te pone más coherente a la pregunta, te lleva a una pregunta más con coherencia, con orden, con amor, con una apertura a la verdad.
con mostrarte otro aspecto, otro punto de vista de la verdad. De eso se tratan los arquetipos. Pero te estoy hablando, cuando te digo la palabra arquetipo, no solamente del tarot, estoy hablando de las runas, te estoy hablando de los arquetipos del inconsciente colectivo estudiado por la escuela junguiana. Todos los arquetipos son llaves de posibilidades, son portales que se abren. Por eso decir que el tarot marca destino, lo dejarías como muy, muy acotado, muy... Yo creo que ahí tenemos que aprender a estudiar el tarot y a leer el tarot desde el paganismo. No tenemos que ser egipcio, grecorromanos, judíos, cristianos, freudianos leyendo el tarot. Mm. ¿Sí? Todas esas palabras sé que son muchas, pero Egipto con el trueque, el judaísmo con un montón de reglas, ¿sí? El cristianismo con esto de lo que está bien y lo que está mal y el pecado. El paganismo no tiene nada de eso. El paganismo no tiene leyes, el paganismo no tiene... la jurisprudencia del paganismo es la conciencia que se transmite. No es necesario la regla, la ley, el cumplimiento, la restricción, la domesticación. Bueno, fuerte. Y ahí me viene una siguiente pregunta, ¿no? Entonces el tarot es para vos para quien consulta, digo, una herramienta de autoconocimiento, un espejo del ser. Mira, yo creo que en el momento que vos te encontrás con el tarotista arquetípico, esto es un encuentro de alma y alma. De hecho, si vos observás qué aprendés cuando aprendés a ser tarotista arquetípico, desaprendés quién sos. Es la primera parte. Porque vos tenés que ponerte en probabilidad de diversidad de ser. Entonces, el mismo camino cuando lo estás estudiando te desaprende. Te Mm. desaprende dejar de ser hijo, dejar de ser parte de la pirámide prole-pater. O sea, te va desdomesticando. Entonces, cuando llegás a ese arquetipo número 22, que es el loco, llegás con una vacuidad tan grande que si yo me estoy encontrando contigo a tirar las cartas, wow, llegó un maestro, no llegó un consultante. Mm. Es maestro o maestro. Hay una frase hermosa de la hechicera que dice, los maestros están en todas partes cuando desaprendes lo aprendido. Cuando desaprendes lo aprendí. Qué linda, O sea, hermosa es esa como- frase. ahí aparece otra cosa. El tarot, si hoy me decís, eh, ¿es un oráculo? Sí. ¿Es una doctrina? Sí. Pero también es una filosofía. O sea, es una filosofía. Y, y para que sea una filosofía, tenés que amar saberte. O sea, porque eso es filosofía, es saber que el amor a saberte, a aprenderte, eh, es tal vez uno de los despertares más grandes que tenemos los seres humanos. Y, y el tarot viene a ayudarte a la percepción o a entender la intuición. ¿Sí? Hay una gran diferencia, Dani. Intueri significa sensación que no puede ser explicada. Quiere decir que la intuición es algo que no podemos explicar. El tarot que viene a abrir el perceptio, que es la percepción, sensación que puede ser explicada a través de los sentidos. Entonces, esta es la diferencia entre intuición y percepción. Entonces, el tarot está en el medio, esa intuición, van a aparecer las cartas con un efecto visual donde la percepción va a ayudar a desarrollar lo que la intuición estaba molestando, porque a veces la intuición es una molestia. Es como, che, mira eso, observa esto. Bueno, eso es un poco la intuición. Y Bueno, el me traes algo una vez escuché hace muchos años que en una línea, ¿no? De interpretación del tarot, esto de que eh, es el consultante el que en realidad está eligiendo la carta. No importa si las cartas del mazo están dado vueltas, si vos se lo das y la persona, ¿no? Elige. En realidad que es el consultante el que las está eligiendo en forma inconsciente. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esa intuición y y acá te traigo otro gran concepto, ¿no? Con ese inconsciente colectivo al que todos pertenecemos de alguna forma, parafraseando también a Jung. Totalmente.
y en ese momento el alma consultante está interviniendo en el inconsciente colectivo donde están las cartas. Entonces ese alma consultante que viene a consultar saca la carta. Mira, hay un queridísimo tarotista, ¿sí? También un poco de la época de Jodorowsky, el señor Faber. El señor Faber, cuando vos tirabas la carta, primero te la dejaba interpretar a vos. Entonces te daba la carta y te decía, bueno, ¿vos qué ves ahí? Y vos tenías que decir lo que veías, y él, si se te perdía algún detalle, dice, pero fíjate también esto. Y vos terminabas hablando del arquetipo en vez de él ser el intérprete. Entonces él era como el acompañante de la interpretación. Yo estudié mucho tiempo con él y él me decía, Gus, vos no sos el intérprete, vos sos quien acompaña al consultante. Vos tenés que ser la compasión, vos tenés que ser el acompañante del consultante, y tal cual. Yo te juro, ese concepto de practico compasión con las cartas, te puedo asegurar que es el concepto que podríamos decirte más profundo de la palabra tarotista. Y hablando bueno, cómo llega, ¿no? La palabra y el ser tarotista en tu vida. Sé que arranca desde muy chico, pero contanos un poco la historia de cómo llega el tarot a tus manos y a formar parte de tu vida, ¿no? Yo era un chico muy raro, pero era normal, porque era de una familia rara, ¿no? O sea, era normal. Y mi mamá estaba un poquito asustada porque yo tenía muchos amigos invisibles, tenía como muchas cosas que tal vez ella me decía, vos eras un niño normal, pero tenías un mundo único, que nosotros vivíamos en un pueblo, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, y había una psicóloga, y un día se acercó a mi mamá nunca me había llevado a la psicóloga, y se acercó a mi mamá y le dijo, ¿sabés que Gustavo va a ser un chico muy especial? Va a ser un chico muy especial. Y mi mamá sabía, hasta que un día, yo soy sobrino de Leonor Hernández, es una señora que en Argentina fue muy conocida porque trabajaba con la policía, estuvo involucrada en casos de la policía, ayudando a la policía como psíquica, y ella era mi tía. Entonces, mi tía de sangre, o sea, tenemos el mismo apellido, entonces, o sea, ella usa su apellido de casada, pero bueno, pero es el mismo apellido que yo, y siempre ella empezó a decirme, bueno, mira, tomá, y me entrega a los 8 años las A los cartas. 8 años. A los 8 años. ¿Y qué hace ella? Me dice, vamos a hacer una cosa. Cada una de estas cartas me entrega solamente los arquetipos, los arcanos mayores. Dice, estas cartas son la escena de algo que sucedió. Tal vez hay una gran película y esto es la única escena. Quiero que me escribas la película. Y yo escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y ella me decía, y poneme un cuadradito en donde me describís esa escena que se ve en la carta. Entonces ella me llevaba a la salida de los cines y me decía, ¿ves que el cartel de la película no cuenta toda la película? Pero es el cartel, es el que está mostrando la película. Entonces ella me decía, la carta es igual, es como el cartel de la película de cine, es como la... Entonces, claro, a los 8 años hizo una estimulación en mí Claro. que yo tengo todavía esos escritos y siempre digo que en algún momento voy a hacer un libro, pero quiero hacer un libro de cómo ve el tarot un niño, ¿no? Porque 8 años, imagínate, o sea, era como, no sé, hoy yo a la emperatriz la veo como el orden de lo femenino, en ese momento la veía mamá, o sea, a ver, tenía 8 años, entonces era como, entonces, ¿el tarotista cómo se va formando? Se va formando también con lo que le va pasando con su vida y el arquetipo. O sea, el arquetipo está vivo constantemente. O sea, no sé si mañana yo voy a pensar lo mismo de lo que pienso hoy del colgado. ¿Sí? Porque tal vez me sucede algo, digo, wow, esto es el colgado, esto me está pasando y lo tengo que revelar como el arquetipo. Y es muy interesante, Dani. Yo tengo gente que hace 40 años que le tiro las cartas. Le tiro las cartas desde que tengo Desde muy 13. chico, claro, te iba a decir, no veo los números, claro, pero sí, empezaste 13, muy, si tengo 53, saca la cuenta. O sea,
Pero, pero me pasa que la gente me dice, Gus, yo llegar a tu consulta es ponerle orden a lo que está sucediendo. O sea, como que hay coherencia y orden. Y a partir de la coherencia y el orden comenzamos a hacer un montón de cosas. Por eso hoy existen muchos tarotistas estudiando constelaciones, porque vienen del mismo lugar. O sea, Hellinger va a África, a la tribu Zulu, y encuentra esto que se llama orden, que después se lo pone como órdenes del amor, como órdenes de gratitud, pero ¿qué hace el camino del héroe? Está ordenado, tiene un orden, Contanos un ¿sí? poquito, abrinos ahí Camino del Héroe Campbell y 2 puntos, ¿no? Porque digo, es algo que tiene que ver con una especie de viaje que se supone Total, que hacemos, ¿no? A lo largo de la vida y a lo largo de como de situaciones total. concretas en nuestra vida, digo. A ver, contanos un poquito eso. Bueno, a ver, todos los caminos del héroe, en el caso de Joseph Campbell, que bueno, tiene un libro que se llama Las 1000 caras del héroe, que se lo recomiendo a todo el mundo, es impresionante. O, por ejemplo, Arquetipos del inconsciente colectivos de Carl Jung, o El hombre y sus símbolos de Carl Jung. Son todos como caminos del héroe, ¿no? Y en el tarot lo que vos tenés es los 22 arquetipos que están ordenados, que el loco no está en el plano o en el, vamos a decirle plano, después te podríamos ampliar el concepto hacia otro lado, el loco no está, puede estar en cualquier lugar del plano, y son 21 arquetipos, y tenés 7 arquetipos que manifiestan el inconsciente histórico y el subconsciente, que es lo primero que haces. Después tenés 7 arquetipos que te manifiestan las pruebas de la vida, y después tenés 7 arquetipos que te manifiestan los triunfos de la vida. Entonces, podemos, es un plano, podemos hacerlo del 1 al 21, ¿sí? Y después el Un 22 caminito, claro. como un caminito, o también puedo jugar, ir, venir, ir acá, hacer esto, pasar por acá. Entonces la vida te empezás a encontrar en las posibilidades del plano arquetípico. Lo mismo ocurre con Joseph Campbell. Pensemos que la escuela campbelliana, hoy tenemos guionistas de escuela campbelliana, estamos hablando la autora de Harry Potter, el Señor de los Anillos, toda la saga de Star Wars, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, todo está basado en lo que es el camino del héroe de Joseph Campbell. Todos empiezan en un solo lugar, y para mí esto es muy importante, es que de hecho creo que es lo más importante. Recibís un llamado. Y si yo estuviera hablando en latín ahora, yo te tendría que decir, todo empieza en un vocatio. O sea, todo empieza en una vocación. Y porque vocatio significa llamado a algo. La vocación es a lo que fuiste llamado. Entonces, ese primer llamado, ese primer vocatio, vos ya tenés una vocación. Desde el momento en que naciste, fuiste llamado a ser humano. Punto. Después, si no está reconocido esta vocación, Ujú. después no podés seguir caminando. Y a veces la sanación o la terapia más fácil que hay con los arquetipos es, ¿a qué fuiste llamado? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué le vas a dejar a este mundo? ¿En dónde está el desorden hoy? Con esas 4 preguntas yo siempre trabajo con mis alumnos. Empecemos por ahí. Y Wow. si empezamos por ahí, vamos, caminemos. Y ahí sí vemos el mago, la hechicera, la emperatriz, el emperador, o sea, como que comenzás a divertirte con los arquetipos. Pero reconozcamos, fuimos llamados a ser humanos. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es el humano? ¿Por qué estamos aquí? Y ahí empiezan Bien. las preguntas que realmente tiene que hacerse un tarotista y tiene que llevar al consultante a que se haga esas preguntas. ¿Me entendés, Dani? Interesante lo que decís, ¿no? Porque digo, a veces como a priori podemos pensar que en una consulta, bueno, yo llevo la pregunta y vos me devolvés esa lectura, ¿no? Y en realidad quizá tiene más que ver con el hacernos buenas preguntas que con certezas, ¿no? Digo, sino como en esa indagación del inconsciente y en ese
acompañar al consultante en ese viaje de autoconocimiento. Totalmente. La mayoría de las veces cuando llega un consultante llega con una crisis. Al tarotista se le llega con la crisis. Muy pocas veces la gente viene a decirme, bueno, ¿cuál va a ser el próximo? A no ser que sean muchos años que trabajo con la persona, nadie viene y me dice, ¿cuál va a ser el próximo paso de mi evolución? Es difícil, ¿eh? Tengo gente ya así, pero es difícil. Entonces, a Ah, mí lo que me bueno, gusta, sí. yo soy en ese sentido, soy muy Einstein con la crisis. Ok, ¿cuál es la crisis? Está, bueno, ¿por qué te parece que la creaste? ¿Por qué llegaste acá? Y empiezo a hacerlo un poco respetuoso de esa crisis. ¿Por qué te parece que tenemos este estiércol? ¿Por qué estamos en este barro? ¿Por qué estamos en este pantano? Y empiezo con esto, y yo siempre digo que una de las flores más lindas es el loto y nace en el pantano. Hay cosas que nacen en el pantano que son muy interesantes. Entonces, comenzar a darle a la crisis, bajarle la inflación, ¿sí? La inflamación. Y comenzar a darle a la crisis, que es un desorden. Entonces, ya empezamos a hablar del desorden. Y en el desorden aparece el camino del héroe a ordenarnos, porque el mismo camino del héroe también necesita que te desordenes, porque si no, no vas a romper esa zona de confort, no vas a Si no, no romper... salís a ningún lado, claro. Si no Claro. la crisis Ahora, como un llamado, ¿no? Como un exactamente, llamado a, bueno, a reconocer algo, y a aprender, a transitar un camino. total, y acá es donde, permíteme ser un poquito tarotista, A ver. el 99% de las veces la crisis viene porque no se escuchó el llamado. Mm. ¿Porque nos resistimos? Porque no. Sí, o nos encaprichamos Mm. a que somos esto, somos esto, somos esto, y resulta ser que, escucha, escucha, hay todo un universo sincronizándote, hay todo un universo en sincronicidad. El tema es aprender a ver los símbolos. La crisis a veces viene en el ciego, a veces viene en el dormido. Entonces, y esto lo digo con todo respeto porque respeto las crisis de las personas, tanto las respeto que me quedo acompañándolos en esa crisis Mm. y cada encuentro que hago, porque a veces ayudo a salir de esa crisis, ¿sí? El tarot, a mí no me gusta decir que el tarot es terapia, pero es como podríamos decir, la estructura de la terapia, ¿no? Nos vamos encontrando, vamos viendo cómo fuimos atravesando ciertas circunstancias, ciertos problemas, eh, ese desorden, cómo lo fuimos ordenando. Para poder ordenar tenemos que tener coherencia. Y a mí hay una cosa que amo de Hellinger, para mí lo más importante que nos va a dejar Hellinger como psiquiatra contemporáneo es que sin amor no hay, sin orden no hay amor. Para mí esa frase de Hellinger, acordate, Dani, vamos a ser muy viejitos y los jóvenes van a decirnos, este hombre Hellinger que dijo, sin orden no hay amor. Porque el tema es que podés estar sintiendo un amor hermoso, pero si hay desorden no lo vas a percibir, no lo vas a poder vivir, no lo vas a poder llevar a la práctica, no vas a poder practicarlo. Y cuando hablo de amor a la verdad, hablo de amor a la vocación, amor a tu pareja, a tus amigos, a la vida. Qué lindo. ¿Sabes que me venía una frase que me encanta de Jung, que dice algo así como, hasta que no hagas consciente de lo inconsciente, el inconsciente seguirá manejando tu vida y tú lo El llamarás subconsciente destino, te dominará totalmente, te va a ¿no? dominar, total, Entonces, total. claro, es como vos hablás como de dos caras de la misma moneda, que es la persona, en este caso el consultante, quien llega a vos. Por un lado, venir con algo y estar esperando esa resolución, o que las cartas hablen o digan algo, o que vos a través de ellas lo digas, lo expreses. Y por el otro es, bueno, a ver, bienvenida esta crisis que traes, que es un llamado para poder ver algo que no estás viendo, ¿no? Es un poco Sí, así. totalmente, totalmente. Y la crisis va a ser un llamado, y el tarot es el vocabulario de ese momento. Es como un idioma que estamos Es un teniendo las idioma. dos almas que se encontraron. Qué El- lindo. el- las cartas termina siendo el idioma de las dos almas.
que se están encontrando. Qué lindo eso que traes. Me venía ahora la pregunta un poco de los tiempos que vivimos, ¿no? Y traerte la pregunta digo, algo tan ancestral, digo, porque hablamos de lo arquetípico, hablamos del inconsciente colectivo, hablamos de otras eras hace siglos atrás, y esto sigue, por lo que vos traes, digo, más vigente que nunca, porque tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos. Entonces, digo, en esta época en la que estamos, ¿en dónde Sí. entra el tarot y de qué manera entra el tarot para poder conectarnos o ser una herramienta quizá de autoconocimiento, que entiendo que es un poco lo que vos nos traes en este ejercicio del trabajo con el consultante, ¿no? Donde, Para mí estamos en un momento que tenemos una crisis de creencia muy grande. Mm, Si vos me preguntás, y esto con toda la humildad, lo digo porque no tendría que dar una opinión sobre la humanidad porque soy parte de ella, ¿no? Pero dentro de esa humanidad yo me siento que estamos en una crisis de creencias. Y durante muchos siglos, nos han puesto sistemas de creencias. Nunca nos hicieron trabajar la creencia. Y cuando hago sistema de creencias, nos hicieron creer en los gobiernos, nos hicieron creer en los políticos, nos hicieron creer en las religiones, nos hicieron creer en ciertas escrituras que no estaban completadas o no tenían la completud de lo que éramos. Entonces, entramos en crisis porque claro, seguimos siendo la media manzana, la media naranja, y pareciera ser que siempre tenemos que estar con otro o tener un objetivo para poder completarnos. Y eso nos ha hecho seres extremadamente neuróticos. Y hoy hay muchas personas hablando de que si renuncio a mi expectativa o si renuncio a determinados objetivos, me siento mucho más completo. Entonces ahí aparece la crisis de la creencia, ahí aparece la crisis de en quién creo o creo en mí o cómo creo en mí. Y ahí también, y perdón, porque yo sé que voy a traer una palabra que se usa mucho en la espiritualidad y a mí me da un poquito de miedo cuando la escucho, también tenemos una crisis en palabras que nos han puesto, como por ejemplo la palabra autoestima. Nosotros ya nos amamos, nosotros ya vivimos, este corazón late porque nosotros amamos vivir. No necesitamos hacer una escuela de autoestima. Lo que tenemos que saber es que somos seres vivos, que fuimos llamados a ser humanos y que nuestra vida tiene un sentido y lo que tenemos que hacer es encontrar el sentido de nuestra vida. Ahí está la crisis, Dani. La crisis está en que nos han dicho que tenemos que creer en un país, en una bandera, en un nombre, en una identidad, en una autoestima, en un político, en un gobierno, en una religión. Y no nos dijeron cómo creer en nosotros. mm. Entonces, a mí me gusta lo que está pasando. Me encanta esta crisis. Porque por no creer en nosotros, escuchamos políticos delirantes. Por no creer en nosotros, administran las naciones gente que tal vez no están capacitadas porque no tienen la empatía que se necesita para ser un administrador o para ser un líder de una nación. Entonces está buenísimo lo que está pasando. Yo escucho a ciertos presidentes y digo, wow, qué bueno, porque esto siempre se pensaba, pero nunca se decía. Entonces estamos en el momento de la verdad, estamos en el momento de develar las verdades. De, y ahí me entro en mi carrera universitaria de licenciado en ciencias políticas, ¿no? Pero a lo que voy, me encanta lo que está pasando en el mundo, pero como tarotista te lo digo, me encanta esta crisis. ¿Sabes por qué? Porque ya nada se puede esconder. El modernismo y el hermetismo se cayó. Se cayó. Y ahora estamos frente a la contemporaneidad que nos está mostrando la apertura de verdades. El otro día pasaba esto de se está excavando Tenochtitlán y se está excavando Teotihuacán y surge otra cosmovisión completamente diferente de la religión tolteca. Increíble. Egipto están buscando ciertas tumbas que vendrían a mostrarnos. Eso es alucinante, porque no es que estamos buscando historia, estamos develando secretos. En pocas palabras, estamos abriendo arquetipos. ¿Qué carta Entonces, sería la que mejor representa? la Si es torre, una, la torre la definitivamente. torre, Pensaba en la eso, con la torre. torre que se está cayendo la torre, ¿no? Claro, porque Está además te cuento cayendo una cosa, todo.
Ya, ahí te voy a decir algo porque mucha gente se queda con la idea de la torre raidiana y no ven la torre marsellés. A ver. En la torre marsellés hay una torre, hay una estructura. Supuestamente en la novela había dos personas viviendo dentro de la torre, que no eran dos personas, sino que eran un ser con su dualidad, ¿sí? Adentro de la torre, que arriba está el ermitaño, quiere decir que aprendió tanto que terminó con la sabiduría protegiéndose. Y arriba de eso está la hechicera, que es la que nos viene a traer el aprendizaje del linaje, el aprendizaje de la civilización, de la cultura. Esa línea se llama la línea de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Esta torre es el triunfo de la sabiduría. Pero escuchá lo que está pasando. Una pluma del cielo, de lo desconocido, tocó la torre y la torre se empezó a disolver. Esa estructura, ese límite. Entonces, toda cosa que entre a esta sociedad desconocida va a disolver los límites. Entonces, es maravilloso lo que está pasando. Estamos aceptando información, estamos aceptando formas diferentes, estamos revisando lo que no quisimos ver, nos estamos animando a salir del closet, pero cuando digo de salir del closet, porque siempre la salida del closet la llevan tal vez a los estados sexuales, la salida de los closets son otros. Acá De estamos saliendo, todo, claro. exacto, estamos saliendo del closet de la conciencia. A mí hay una frase que me mata. ¿A dónde, ¿A dónde llega tu libertad? Le preguntaron creo que es ¿cómo se llama? Germán, se me fue el nombre ahora. ¿A dónde llega tu libertad? A dónde llega mi conciencia. Y yo dije, wow, interesante, pero yo puedo ser más libre atravesando ese límite que es la creencia que yo tengo de la libertad. Porque a mí lo que me han dicho es que la libertad la tengo que hacer a través del Estado, a través del trabajo, y la libertad es otra cosa. Cuando lo veo al loco, me enseña otra libertad. Me enseña la desdomesticación, me enseña que mi conciencia basta y si tengo conciencia no necesito regla, que puedo cohabitar en este mundo caótico, con estructuras, todo, pero con mi conciencia y no voy a requerir de la regla, no voy a requerir de la estructura, que la abundancia es algo que es infinitas posibilidades de lo que soy, que la felicidad es un aprendizaje realmente de ese dolor, ese aprendizaje de la culpa, del miedo, que la sanación es una acción, no solamente cuando viene la enfermedad. No sé si soy claro, Dani. Es Sí, me hermoso. encanta, clarísimo. De hecho, me venía una frase que la conocés, del coaching ontológico, ¿no? Esto de, bueno, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, digo. Entonces vos traes acá esta imagen del loco que, bueno, y todo es posible. Lo que no conocés también es posible. Entonces digo, si no lo conocemos y no nos metemos ahí, no sabemos. La otra escena de Nietzsche, Ok. totalmente. Es como la otra escena que plantea Nietzsche. O sea, es la otra escena. La tenemos que incorporar. Mira, yo no sé si alguna vez has escuchado sobre los maestros sufíes. Vos cuando vas a aprender sufismo, a mí me fascinan los cuentos sufíes, me parecen. De hecho, yo en cada arquetipo a los chicos les hago un cuento, les cuento un cuento sufí, ¿no? Y resulta ser cuando fui a aprender sufismo el primer día, me dicen, bueno, vamos a aprender sufismo, listo, vamos a hablar sobre esta frase. Y pusieron en el pizarrón, si no sabes quién eres es porque eres algo más. Yo me quedé, yo dije, de acá soy. Me senté, porque tú sabes que hay una cosa, Lindo. no estoy en contra de la identidad, pero cuando vos estudias a Jung habla de esto muy fuertemente, que todo aquello que no está depositado en la persona está depositado en la sombra. Y persona es lo que elijo y sombra es lo que discrimino. Entonces, ¿qué hacen los sufíes? No existe esta división. Esta división es mi propia neurosis persona-sombra. Incluyamos, nada se discrimina. Entonces empezás a aprender un poco que, ok, cuidado con las decisiones. No configuran la vida. Te generan persona, te generan identidad. O sea, trabajás sobre la identidad, pero ¿qué pasa? ¿A dónde va lo discriminado? Y ese es el planteo sufista, ¿no? Es impresionante esa Sí. cultura. Es increíble. ¿Viste? Empezás a leer los cuentos y te quedás. Qué Vos fuerte. pensás que. No, no, y hablas de identidad y
y es algo súper profundo, ¿no? Y me llega otra pregunta que tiene que ver también eh, con algo con lo que muchas veces, volviendo al tarot en sí mismo, digo, y a la práctica, a veces relacionamos o pensamos, y es, bueno, es, ¿hay elección o hay destino? ¿No? Digo, ¿qué rol y qué lugar tiene ese libre albedrío? Si es que existe, digo, y contarnos un poquito desde tu mirada, porque hablábamos de identidad y enseguida me venía eso, ¿no? Bueno, identidad es lo que soy, la persona que creo que soy y puedo hacer otras cosas y está en la sombra, no lo sé. Ahora, ¿hay libre albedrío? Digo, ¿hay elección? ¿Hay destino? ¿Hay qué? Yo creo De tu que, mirada, ¿no? Desde tu trabajo claro, también y tu estudio. desde mi trabajo te diría que es una práctica el libre albedrío. Y si la tomás, tenés que saber que todo aquello que elijas en algún momento va a ser tu límite. Porque todo lo que te identifica te limita. Mm. Porque el hecho de que vos digas yo soy así, lo que estás haciendo es, le estás poniendo un límite a la posibilidad que sos. Entonces el libre albedrío nos puede llevar a una construcción de la identidad, claro, por supuesto. Porque vos vas a elegir de acuerdo a lo que sos. Y si vos no pones en incertidumbre al ser, siempre vas a hacer lo mismo. Entonces siempre vas a estar creando de la misma manera. De hecho, cuando yo trabajo con artistas, la gran crisis a veces de los artistas es que ya crearon quienes eran y tienen que salir a la crisis de quién son para poder seguir creando. Lo mismo le pasa al ser humano con su vida. O sea, si vos no sos mutable, esto la astrología es perfecta para esto, porque la astrología habla cardinalidad, fijación, mutabilidad. Entonces, abrís, entra lo nuevo, lo fijás, lo imprimís, lo aprendés, y después está la mutabilidad, con lo que aprendo, qué hago, Transformo. qué Ujú. transformo. Y ahí es donde ahí aparece la cualidad que te enseña la astrología. Ejemplo, Aries abre, Tauro fija, Géminis muta. Cáncer abre, Leo fija, Libra muta. Entonces, perdón, Virgo muta. Entonces ahí es donde vos te das cuenta que existe el libre albedrío, claro, por supuesto, pero es algo del sistema. Es sistémico, no Ujú. es consciente de despertar, no trabaja con la conciencia o con el inconsciente. Vos no podés tener libre albedrío en el inconsciente. Y vos, si te pones a analizar, y esto tal vez ya estoy hablando de los libros oscuros de Jung y del libro rojo de Jung, que es el último tiempo junguiano, Jung plantea algo que si vos disolvés el límite del consciente y te pones en incertidumbre al subconsciente, bueno, seríamos totalmente inconscientes. Y tal vez Ujú. es hacia donde vamos, ¿no? Hacia saber que no conocemos el universo, hacia saber que no, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Nuestros sentidos están disminuidos, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de certezas? ¿Cómo podríamos hablar de lo que tenemos que elegir si estamos al 3% de la conciencia? ¿Cómo puedo crear una identidad? ¿Cómo puedo decir quién soy si no me estoy viendo en totalidad? Entonces, la incertidumbre del ser es mucho más verdadera que la certeza del ser. O sea, hay más verdad en la incertidumbre que en la certeza. Perdón, es una charla tarotista, pero Y gracias por permitírmela, Dani, me ¿eh? encanta, es muy profunda, pero digo, me trae esta idea, ¿no? Pienso, yo te escucho de este lado y recibo y pienso también en lo que nos escuchan, ¿no? Y digo, entonces es amigarnos con la incertidumbre, definitivamente, cuando queremos tener el Totalmente. control, cuando queremos poder planificar, poder, ¿no? Es amigarnos con la incertidumbre, aprender a vivir un poco en Mira, ese océano. sí, mira, cuando los chicos llegan al arquetipo número 13, Ryder le puso la muerte, nosotros los marselleses le decimos el arquetipo número 13. ¿Por qué Ryder le pone la muerte? Porque sale este tema, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras verdades? Y tal vez las únicas dos verdades que tenemos es que vamos a morir y no sabemos cuándo. Y que si no tenemos esas verdades incorporadas, o sea, que somos seres mortales,
hasta que vos no incorporas la mortalidad, tal vez no empezás a vivir, ¿eh? Quiere decir que la conciencia de muerte te da conciencia de vida. Quiere Mm. decir que la vida es tan verdadera porque sé que tengo dos verdades. Voy a morir y no sé cuándo. En la segunda, vos pensás que, a ver, me encantan estos libros, El poder de la hora, me encantan, no sé, un montón de libros que son geniales, pero son platónicos. O sea, a ver, Platón habló de esto, ¿no? Si yo no sé cuándo voy a morir, la única vida que tengo es esto que estoy haciendo en este momento, que estoy hablando con Dani Di. Es la única vida que tengo, este instante, Dani, ¿eh? Ni siquiera el hoy, ni siquiera el ahora, es este instante. Todo lo otro es incertidumbre, porque hasta mi pasado es incertidumbre. Vos me dirás, pero ¿por qué? ¿Cómo? Si viviste, lo viviste. Claro, sí, pero lo vivís desde el 3% de la visión, desde el 2% del auditivo, Sí, y desde el 3%. desde la significancia que le das a eso. Después haces un proceso terapéutico, puedes, no sé, ver el trauma que te dejó tal situación, relación, tus padres, lo que sea, y cambias la percepción del pasado, ¿no? Va por ahí. A mí me encanta el sistema constelador, Mm. porque te para, ¿no? Y te dicen, honra a tus padres. Entonces yo cuando le hago una constelación a alguien le digo, a ver, espera. No es, gracias papá, mamá. No, no, no. Capaz que papá fue abandónico y mamá te rechazó. Pero hoy sos gracias a ese abandono y a ese rechazo, ¿eh? Cuando honrás porque estás haciendo un reconocimiento del presente de este instante, que este instante es así de consciente por todo lo que pasó, porque fuiste despertando, hoy mirás por el despertar que sos. Entonces hay algo, Dani, que somos este instante, como dice Sócrates, Platón, claro, por supuesto, vayamos por ahí. Entonces, ¿qué es el arquetipo para mí? El arquetipo es el que me va a mostrar dónde estoy, frente a qué puerta estoy, o sea, frente a la puerta que voy a abrir. Y es una puerta. Vos cuando fuiste por primera vez a una casa, te paraste frente a la puerta y te puedes imaginar, tal vez, cómo es la casa. Pero viste la puerta y capaz que te sorprendiste. Bueno, sí son los arquetipos. Qué lindo, qué lindo. Me quedo con un montón de cosas y también pensando en muchas, ¿no? Entre ellas el tarot como esto, el abrirnos las posibilidades y la puerta a nuestro inconsciente y a quienes somos. El tarot también como el disparador a entender que todos tenemos un llamado, ¿no? A concebirnos desde ahí. Yo trabajo mucho desde la marca personal y esto de, bueno, de poder ponerle sentido a nuestro paso por este mundo y encontrarlo y ponerlo en valor, mostrarlo, compartirlo. Y entonces me cruzaba ideas y quizá como última pregunta dentro de esta charla y de todo este viaje el que nos ha llevado, pienso en quien escuchó y todavía está como, bueno, qué interesante todo esto, qué mundo nos habría gustado hoy y qué intriga me da, pero me da miedo, no sé por dónde empezar, no sé cómo hacer o dudo todavía un poquito. ¿Qué te dirías a quien nos escucha y todavía está en un poco de resistencia o curiosidad o miedo frente a poder abrir las puertas del tarot como una herramienta personal? Bueno, al curioso le diría bienvenido porque yo los cargo a mis alumnos y les digo que el tarot es como una familia de cuatro, ¿no? Está el hermano que se llama dinamismo, la hermana que se llama diversión y la otra hermana que se llama diversidad. Y a veces viene la prima del campo que se llama curiosidad. Así que a la curiosidad dale, decirle que venga al dinamismo, a la diversión y a la diversidad. Dale, incluite el curioso. Al miedoso le diría, el señor Jung dice algo increíble, que tal vez nosotros tenemos miedos primarios, miedos secundarios, pero tenemos un miedo base, que es el miedo a la muerte. Pero no es a morir, es el miedo a lo desconocido. A los miedosos le diría, vení, hacelo con miedo. Porque si te resonó algo, si algo sucedió, significa que hay algo en ese desconocimiento que te está llamando. El miedo
tiene mala prensa, pobre miedo. Yo te soy sincero, a veces me gustaría hablar 2 horas del miedo. Si quieres, hacemos un programa del miedo directamente. Porque tiene mala prensa. Tal vez el miedo es la forma que tiene tu ser de abrir tu atención, de que te pongas más atento y que prestes más atención y que seas más pleno en esa atención. ¿Sí? Entonces, porque te cuento una cosa, yo conozco mucha gente que por miedo ven más cosas que por amor, ¿oh? Que por amor. Entonces, a veces el miedo nos viene a llamar la atención. Entonces, yo le diría, al que tiene miedo, hacelo con miedo. Dale, también, vení que no hay Bien. problema. O sea, Y no al sé, descreído, porque ahí tenemos la figurita difícil, ¿no? Bueno, y muy lindo todo, pero ni idea. Yo no, al descreído puedo contarte algo? me encanta, ¿eh? Mis mejores alumnos y son los mejores tarotistas. Porque el que no cree está vacío. Y en esa vacuidad viene y son terribles. Las primeras clases me matan, ¿eh? Me matan. ¿Viste? Estoy dando el loco y me dicen, sos un delirante. Y yo, sí, claro, sí, sí. Delirium significa caminar por otro surco. Claro, sí, vamos con el delirio. Y, a ver, y lo interesante del descreído, que no es sistémico. El ateo no es sistémico. Entonces es buenísimo porque el tarot no es sistémico. El tarot va abriendo, abriendo. Es como una cebolla que se va abriendo, 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 abriendo. Entonces no hay un sistema. ¿Sí? Yo de chiquitito miraba una serie que, perdón, soy muy grande, que se llamaba El Agente 86. Y la Yo también presentación... lo amo. Pero creo que ya era viejo cuando nosotros éramos chicos, Gustavo. Claro, pero por eso, porque tengo 53, pero si digo esto, capaz que la Te gente iba a cree que decir, tengo no, no, como no, no. 70 y pico, ¿no? Pero era alucinante, ¿te acordás cómo se le iban abriendo las puertas? Hasta que Sí, llegaba a una cabina de teléfono, así todo, y se sí. caía, ¿no? Bueno, yo digo, el que hizo esa presentación era un tarotista, estoy seguro, seguro. Lo llevó a... Porque en realidad él develaba el secreto, él develaba cosas, él investigaba, le ponía humor, alegría a develar cosas. Y la presentación era esa, abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas. Entonces, Qué y a buena mí me analogía. encantaba porque el agente era de control y los malos eran de caos. Entonces era genial, te juro, lo ves ahora y decís, wow, Es todo claro, podría ser la analogía de un ser, ¿no? De cada uno de nosotros, totalmente, digo, el control, totalmente. Por el eso te digo, caos, el que el ir a las hizo, profundidades. totalmente, el que hizo el agente 86, seguramente de ser un campbelliano, de escuela campbelliana, algo, ¿no? Nunca me he puesto a investigarlo, lo tendría que investigar porque realmente es alucinante. Entonces, por eso te digo que al ateo a mí me encanta, porque también, ¿sabes qué? Me gusta esa incertidumbre, me gusta ese investigador, me gusta que me indague, me gusta que me haga, porque también una cosa, yo en cada clase, se lo digo siempre, yo estoy aprendiendo porque cada alma devela del arquetipo algo distinto. Mm. ¿Sí? Nosotros ahora estamos haciendo una serie que la vamos a sacar en enero, que se llama Los Caminos del Tarot. Y me dediqué a eso. Fui a entrevistar a tarotistas y Dani, yo terminé de hacer el capítulo del mago y dije, wow, mirá todo lo que aprendí. Y mirá que, ya te digo, desde los 8 años. No me lo he podido soltar, porque ya algún día te cuento la anécdota que un día me quise soltar el tarot y se me vino unas cartas encima. O sea, no lo he podido soltar nunca en mi vida. Y lo interesante es que cada persona con la cual me voy a encontrar todos los días, para mí es estar aprendiendo todo el tiempo. Por eso a veces me cuesta un poco decir tarotista, pero no porque tenga vergüenza. No, no, no. Es porque todavía sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo toda la vida porque creo que yo no creo en la igualdad. Yo creo en que somos únicos en la diversidad. A mí cuando un sistema iguala, ouch, me hace ruidito. Me hace ruidito. Por eso, bueno, esa es otra historia que podemos hablar de los sistemas de oráculos paganos que nosotros no consideramos. No está bien el tema de la igualdad. Somos diferentes.
¿Puede haber equidad por la diferencia? Claro, podemos hablar de equidad, pero de igualdad, no. Me encanta y me dejas picando la invitación para cuando estés acá en Buenos Aires, Dale. que podamos continuar esta conversación hablando, bueno, justamente, viste que te digo, marca personal como uno de mis grandes temas y esto del reconocer nuestra singularidad, digo, me dejas ahí el punto suspensivo para que lo podamos conversar en estudio y en vivo. Total. Y gracias por eso, me encanta y qué placer Por- escucharte, Gus. Gracias por la generosidad, por la claridad en los conceptos, por los caminos, así como hablas de tu próximo documental, Los Caminos del Tarot, que la estaremos viendo muy pronto, a comienzos del 2026. Digo, bueno, nos has ido llevando por esto, por un viaje, ¿no? Por un viaje que es el viaje de cada uno de nosotros. Y bueno, acá se nos abre una nueva dimensión, que ojalá los que hayan escuchado resuenen con esto. Digo, siempre los mensajes, creo yo, y creo que coincidiremos, llegan en el momento que tienen que llegar y nos has dejado unos cuantos. Gracias. esa es, de ahí viene el concepto de sincronicidad. El momento correcto que tiene que ser escuchado el llamado. Gracias, Gus. Hasta prontito. Gracias a vos, hermosa. En serio, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.